Muy bienvenidos en esta mañana que Dios nos concede la oportunidad de edificarnos en su palabra. Hoy vamos a platicar de un tema que es por demás interesante, importante en nuestras vidas. Nosotros en la Biblia vemos que en este mundo caído siempre vamos a tener padecimientos de una u de otra manera. Siempre vamos a enfrentar pruebas también de una u otra manera. La vez pasada pudimos ver acerca de el ejército, recordando al coronel Reina. ¿Dije bien su rango? ¿Sí? Ok, coronel Reina. Y el Capi, ya no, se nos queda Capi, pero ¿qué rango tienes ahora? Coronel, qué bueno, qué bueno. Entonces, y pues en el ejército también se padecen muchas pruebas, ¿verdad? Pero todos los creyentes y todos los incrédulos, todos como seres humanos, padecemos diferentes pruebas. Hay diferentes propósitos de parte de Dios en cada uno. Como incrédulos, Dios permite las pruebas que llegamos a enfrentar para que el hombre tratara de voltear a Dios, se diera cuenta de una u otra forma de lo efímero de esta vida, de lo duro que es la vida sin Dios, que de alguna forma el hombre voltee a buscar a Dios y se convierta a Jesucristo, que acepte su salvación, que decida tener una relación personal con Él. Nótese que dije una relación personal con Él. Las religiones las hacemos los hombres, pero la relación solamente Dios la puede producir a través de buscarnos con esas pruebas, tocar nuestros corazones, convencer nuestra razón, volteamos a Él, rendimos nuestra voluntad a Él y empezamos una comunión con Él. Recordemos que cuando el hombre pecó en Edén, y de ahí, desde que nacemos, traemos una naturaleza caída e inclinada al mal y al pecado, esta solamente puede ser transformada por el poder de Dios cuando nosotros le rendimos esa voluntad independiente a Dios, ¿verdad? Nosotros en nuestra voluntad queremos hacer lo que queremos con nuestra vida. Somos dioses para nosotros mismos. En un trono no puede haber reinando a dos reyes. En mi trono de mi corazón estoy reinando yo. Cuando decido levantarme de ese trono y dejarlo a Él sentarse ahí para gobernar mi vida, es entonces cuando aplica a mi favor la sangre de Jesucristo que me limpia de todos mis pecados, y entonces el estorbo que había entre Dios y yo es quitado, que era el pecado, por la sangre de Cristo, y entonces puedo tener comunión con Dios. Se llevó a cabo entonces el propósito divino de la prueba. Yo les he dicho que esta prueba que tenemos ahorita de esta pandemia, definitivamente Dios la permitió con un propósito eterno. Es una prueba muy fuerte. Para los incrédulos es que se conviertan a Cristo, pero para los creyentes también tiene un impacto de repercusiones eternas. Y a través del capítulo 1 de Primera de Pedro, de los versículos 6 al 9, vamos a platicar acerca de estas pruebas, de por qué los cristianos tienen pruebas. Y vamos a hacer primero una oración para encomendarnos al Señor y pedirle que nos guíe en esta mañana. Amado Padre, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de edificarnos a través de tu bendita palabra, y en especial en esta mañana, acerca de comprender por qué es que tú permites las pruebas en la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que a través de tu Espíritu y por medio de tu bendita palabra, abras el entendimiento de nuestros corazones para comprender tu enseñanza, aplicarla a nuestras vidas y tener la paz que tú quieres que haya en nosotros, esa paz que es producto de tu Santo Espíritu en la vida de cada hijo tuyo. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros vemos que Pablo en esta primera carta, Pedro, espero que no se me confundan porque Pedro y Pablo se me confunde mucho. Yo recuerdo un amigo que cuando conoció a mi esposa le preguntó, ¿y cómo te llamas? Blanquita. Mucho gusto, Blanquita. Y luego le dice, nos vemos, Clarita. No, Blanquita. Y siempre que llegaba, hola, Clarita. No, Blanquita. Y bueno, total de que le dije, ya, hombre, acepta Blanquita, Clarita y dalo por bueno. Pero a veces hay nombres que se confunden, no sé ustedes, pero a mí hay algunos que se me confunden. Lo que es, también hay otros que son muy, muy parecidos, ¿verdad? Lilian, Liliana. Y entonces cuando alguien te dice, me llamo Liliana,
cuesta trabajo a veces, pero bueno, espero que en esta mañana Dios me guíe y no me olvide de Pedro. No les digo. Ay. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, vamos a leer los versículos del 6 al 9 para ver de lo que vamos a platicar en esta mañana. Primera de Pedro ya está en la parte final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Encontramos estas cartas de Pedro, y luego las de Juan, y luego la de Judas y Apocalipsis, ¿verdad? Para que tengan una idea. Muy bien, pues vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, cuando vemos que Pablo empieza ahí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Me confundí con 2 de Corintios, disculpen. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos cómo Pablo aquí está alabando al Señor por esa esperanza viva que él tenía. ¿Cuál es esa esperanza viva? Bueno, nosotros desde que nos convertimos empezamos a leer la Biblia y entendemos 3 aspectos fundamentales que se llevaron a cabo cuando nosotros aceptamos la salvación. Aquí hay que aclarar algo muy importante. Estos 3 aspectos sucedieron, son un hecho. No es algo que tenemos que ganarlo o con el paso del tiempo vamos acreditando cada uno de ellos. No, ya los tenemos desde que nos convertimos. Todo es por la gracia de Cristo al haber aceptado la salvación que Él logró por nosotros en la cruz. Y lo que logró por nosotros en la cruz fue una salvación perfecta, una salvación completa en todos los aspectos de la vida. Y esta salvación tuvo que ver en 3 aspectos muy importantes. En cuanto al pasado, o sea, todos los pecados que nosotros cometimos y que nos tenían destituidos de la gloria de Dios y destinados a un infierno eterno, fueron perdonados por Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Nadie más pudo haber hecho esto. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido alguien sin pecado. Y cuando leemos en Eclesiastés 7:20 que Dios dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, no existe. No existe, ni aún siendo creyente, ¿sí? Mucho menos siendo incrédulo. Tú podrás pensar en tu abuelita, perdóname, tu abuelita también pecó. Tú podrás pensar en alguna eminencia religiosa o filosófica, también han pecado. No existe un solo hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, no existe. Entonces, como por ende todos somos pecadores y desde que nacemos tenemos esa naturaleza. ¿Cuántas veces has oído decir que los niños, ay, pero es que son unos angelitos? Bueno, ¿sabes quién dice eso? Las abuelitas o los abuelitos. Pero se les olvidó cómo eran sus hijos cuando eran pequeños, ¿verdad? Es un amor diferente el del abuelo que el del padre. El padre tiene la obligación de educar a sus hijos. El abuelo de apapachar a los niños y cuando se ponen mal, a ver, hijo, arréglate con tu hijo porque está muy mal portado. Ya no es un asunto nuestro, ¿verdad? Pero lo que voy es que desde niños traemos esa naturaleza caída. Y esa naturaleza caída es la determinación de que se haga lo que yo quiero porque yo soy Dios, ¿sí? Y desde que nacieron se sienten dioses, que están papá y mamá a su disposición para hacer lo que ellos quieran. Esa naturaleza caída la traen desde que nacen. Y les he comentado, tú los quieres dormir y acostar en la cama y ellos dicen, no, yo quiero brazos y te lo manifiesta a través de los berrinches, del llanto, etc. Ahí te das cuenta de que tienen esa naturaleza caída. Y podríamos abundar más en esto, pero basta con esto como para aclararnos eso. Desde ahí
sabemos que somos seres caídos, que tenemos una naturaleza caída, inclinada al mal y al pecado. Entonces, como seres humanos, en estas condiciones, teníamos un destino eterno que nos esperaba, que era el infierno. Estábamos separados de Dios desde que nacimos. Claro que cuando un niño nace y está en pecado, no es consciente de su pecado. Pasan algunos años hasta que finalmente es consciente y todo depende de la forma en que haya sido cubierto o cuidado en su familia, que es consciente de su pecado a una edad mayor. Mientras más relacionada estaba la familia con el pecado, ellos despiertan más rápido al pecado. Mientras más cubiertos han sido por una familia en Cristo, más tardan en salir a esa conciencia de pecado. Pero como quiera que sea, cuando ya son conscientes de pecado, ya tienen la necesidad de aceptar la salvación en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si mueren antes? Son inocentes. Parten a la eternidad con Dios. Nosotros leemos en 2 de Samuel 12, 21 en adelante, que fue una experiencia que tuvo David con su hijo. Él oraba porque Dios ya le había dicho que por su pecado con Betsabé ese niño iba a morir. Y le rogaba a Dios y se humilló y le suplicó que no muriera el niño. Pero finalmente el niño murió. Y cuando sus siervos estaban murmurando entre ellos, les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto. Y entonces él se levanta de su angustia, se asea y se cambia y pide que le den alimentos. Y sus siervos se confundieron y le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él les respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y luego dice la clave de este asunto. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía que él iba a ir al cielo, que iba a ir a la presencia de Dios y que se iba a encontrar con su hijo en la presencia de Dios porque su hijo habían muerto en estado de inocencia. Los niños cuando están en esa etapa de inocencia es que al morir se van al cielo. Pero cuando ya son conscientes de su pecado, necesitan escuchar el mensaje de salvación y Dios los guarda para que lo escuchen. Pero somos librados de esa eternidad que nos esperaba en el infierno, separados de Dios, por nuestra vida de pecado, nuestra naturaleza caída. Pero también la segunda etapa, la segunda parte de esa salvación que también les quiero comentar es que nos libró, nos salvó, nos libró de la esclavitud que nosotros teníamos por ese pecado, hacia el pecado. Esta naturaleza caída, inclinada al mal, que siempre busca, quiere hacer el bien, pero no puede y hace el mal. Ahora cuando nos convertimos a Cristo, tenemos la capacidad a través de su Espíritu Santo de hacer la voluntad de Dios. Siempre va a estar en juego tu libre albedrío. Y siempre vas a tener que decidir por hacer la voluntad de Dios. Pero cuando le has rendido tu voluntad a Cristo, estás determinado a hacer la voluntad de Dios. Entonces lo único que hacemos como hijos suyos es pedirle a Dios que en su poder nos dé la victoria. Pedirle a Dios que en su poder nos lleve de victoria en victoria. Y así vamos viendo nuestras vidas cada vez más alejados del pecado y cada vez más cerca del cielo. Y la tercera etapa de la salvación es cuando tendremos una naturaleza, esa es la esperanza viva. La esperanza viva que tenemos como garantía al Espíritu Santo de que seremos transformados semejantes a Cristo, con una naturaleza como la de Él, que ya no tendrá ninguna relación con el pecado. ¿No se te hace maravilloso? Que ya no tendremos esa inclinación, que de repente tú eres una persona y codicias lo que el otro se acaba de comprar, un carro nuevo, etcétera. En esa etapa ya no tendrás esa codicia. O la envidia, porque unos tienen más que tú, tampoco existirá la envidia. Y así podríamos mencionar todos los demás pecados que ya no van a estar porque ya tenemos una naturaleza que no tendrá relación con el pecado. Esa es la gloriosa esperanza que nosotros tenemos garantizada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice que nosotros tenemos una esperanza viva, que nosotros vamos a ser transformados, que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta es la
la esperanza viva de la que habla Pedro. Y Pedro se regocijaba mucho en esa esperanza viva. Y por eso compartía el Evangelio, porque era la gloriosa esperanza que podía tener el ser humano de tener una relación con Dios aquí en la tierra, una vida transformada aquí en la tierra y una vida completamente semejante a la de Cristo allá en el cielo, en la eternidad. Habrán ciertas cosas que no me quiero desviar en este momento allá en la eternidad, ya cuando estemos con Dios, pero finalmente esto es lo importante. Por eso es que tú puedes ver que la única esperanza que existe para un matrimonio, para que funcione correctamente, es que ambos tengan ya esta esperanza viva, que ya se hayan convertido a Cristo, que hayan muerto a sí mismos. Tenemos una gran influencia que está afectando terriblemente a la humanidad en la actualidad. Ya nuestros hijos están siendo atacados. Salió hace poco una canción que cantó un coro de homosexuales que decían: tus hijos nos pertenecen. Poco a poco los estamos conquistando. Ni cuenta se están dando de la manera como estamos seduciéndolos, porque ellos van a ser nuestros. Ahora, cuando tú te pones a ver que el 80% de las televisoras, de los programas, de los noticieros, de las películas, le pertenecen a la agenda globalista, que son los que están clavando la idea de la ideología de género, quieren reducir para el 2030 en 1,000 millones los habitantes de este planeta, que ahorita somos alrededor de 8,000. Y para el 2050 en 5,000 millones, se quieren quedar con 2,000 millones. Angelitos, ¿verdad? ¿Y cómo le quieren hacer? Con el aborto, ¿sí? Con las tragedias de nuestros países corruptos que necesitan dinero y tienen que ir al Banco Mundial a pedir dinero. Te lo prestamos, pero me legalizas el aborto, me legalizas la ideología de género, me legalizas la eutanasia, ¿sí? ¿Saben que ya ser viejos ya es una enfermedad? Una enfermedad crónica que no tiene solución. Pues sí, siempre ha sido así, ¿no? Oh, maravilla, pero no es enfermedad. Es un proceso natural de la vida. Pero al poderlo marcar así, entonces ya tú no tienes derecho a decidir si tú te quieres morir o no. Eso lo van a decidir los médicos. Y cuando los países autoricen esto, entonces vemos cómo sí van a lograr ese propósito de reducir la población. A través de matar a los niños, a través de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y por definición esto no van a tener hijos. Y a través de la eutanasia, matando a las personas al tiempo que se les dé la gana a ellos, ¿eh? Es terrible esta condición. Pero ¿qué esperanza tenemos como seres humanos? La misma que ha sido siempre. La esperanza viva, la que tengas la salvación, la que sepas que al morir te vas a ir al cielo, ¿sí? Si una persona se hace la pregunta, ¿qué pasaría si hoy me muero? Escuchen bien, no cuando yo me quisiera morir, ¿sí? Pues ¿cuántos no quisiéramos vivir como Matusalén? No, yo no, les aclaro. 1000 años en este mundo de pecado no me atrae. Pero quisiéramos morir mucho, quisiéramos vivir mucho. Pero no tienes garantizada tu vida, no tienes garantizada la hora de tu muerte. ¿Y qué es lo que sucede con la gente? No sabes el momento en que vas a morir, pero supongamos que murieras hoy. Supongamos. Y hay 1000 formas de morir, ¿verdad? Yo les digo, nos cuidábamos mucho del coronavirus y ya estábamos a punto de estrellarnos con un tráiler que nos iba a embestir de frente. Si mueres hoy, ¿a dónde te irías así como estás? No como quieres llegar a ser, no lo que piensas hacer en el futuro, no. Ahorita así como estás. ¿Te irías al cielo o te irías al infierno? Ponte a pensar, ¿quién gobierna tu vida? ¿Eres tú? Te tengo malas noticias. Te vas a ir al infierno. ¿Quién gobierna tu vida? ¿La gobierna Cristo? ¿Ya le has cedido tu voluntad a Él? ¿Ya has aceptado la salvación que Él te da en Cristo Jesús? Te tengo buenas noticias. Te vas a ir al cielo. Pero cada quien tiene que tomar su propia decisión. Yo quisiera tomarla por personas que yo amo, pero no se puede. El mismo, ahora sí es Pablo, él decía que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, ahí en el capítulo 9 de Romanos.
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él quería padecer en lugar de ellos. Él quería que ellos se salvaran. Él dio su vida, pero primero iba, antes de ir a los gentiles, a predicarle a los de su nación. Quería que fueran salvados, pero cada quien tiene que tomar su propia decisión. Y Pedro se regocijaba mucho y alababa a Dios por esa esperanza viva. También por la herencia eterna que a él le esperaba en el cielo. Es una herencia eterna. Uno puede heredar aquí algunas cosas, ¿no? Tú ves cómo unos padres se esfuerzan por tener algunas propiedades. En el mejor de los, yo conocí a un amigo que su papá se esforzó por tener su casa propia y después de tener su casa propia siguió trabajando duro para ponerle casa a cada uno de sus hijos. Tuvo 3 hijos y les puso su casa a cada uno de ellos. Entonces él les dijo: mis hijos, yo ya les di su casa, esa va a ser su herencia, aquí está, las escrituras les pertenecen, pero ustedes van a tener que pagarme una renta, ¿sí? Y esa renta va a ser para la construcción de la casa de sus hijos. Bueno, yo no sé hasta dónde llegaron, porque cuando tienes un solo hijo, pues sí, se entiende que se hereda, pero cuando ya tienes 2 o 3, pues ahí sí se torna más difícil la cosa. Pero en fin, el caso es que aunque tú heredes una propiedad, una casa, el padre le dejó la casa, pues o se la rifan entre los hijos la casa o se reparten entre los hijos la casa, pero no te dura para siempre. Quizá te alcanza para dar el enganche de la tuya y de ahí la pagas, pero tampoco dura para siempre, te mueres y no te llevas nada. Así como nacimos peladitos, así mismo nos vamos. Nada trajimos y nada nos podemos llevar. Esa es la realidad. Pero damos nuestra vida por estas cosas como si esto fuera a ser eterno. Pero lo que nos tiene preparado el Señor allá, eso sí es eterno. No hay polilla ni orín que corrompan ellos, ni que los minen o los hurten. Allá es una propiedad eterna, una herencia eterna. Continúa diciendo este mismo del capítulo 1 también, ¿verdad? Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Te das cuenta? Qué gloriosa la herencia que nos espera. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no tiene mancha, no tiene defectos. ¿Cuántas personas llegan y estrenan su casa? Y de repente se dan cuenta que la puerta se traba. O que de repente te dejaron una pequeña cortadura, rajadura en la pared. O que de repente pues se te gotea cuando está lloviendo y tienes que poner una cubetita y en lo que llevas. Un amigo compró su casa y estaba fascinado, pero ¿qué si de repente vinieron las épocas de lluvias y pasaba por ahí un río y empezó a arruinar los cimientos? Se le hizo una gran grieta, estaba a punto de caerse de su casa. Tuvo que estar peleando por años hasta que finalmente le pudieron reintegrar el dinero y comprar otra casa en otro lugar. La de allá no tiene defecto alguno. Tendremos una naturaleza sin defecto y la herencia que tendremos allá también será sin defecto. De esas veces que llegas y dices, wow, qué hermoso, qué ve por todos lados, ni un solo defecto. Y los materiales, imagínate si la calle de la ciudad que se nos escribe en el capítulo 22 de Apocalipsis es de oro transparente como vidrio. Así es la casa. La calle, los cimientos del muro de la ciudad son de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínate qué perlotas. Bueno, eso para darnos una idea. Ahora tú dirás, no, pero yo quiero vivir por lo que tengo aquí y ahora. Sí, mucha gente, así es como el diablo logra su condenación, por lo que tienen aquí y ahora. Pero date cuenta de una cosa bien importante. Todos los que tienen algo aquí y ahora, un día se van
y no se llevan nada de lo que tenían aquí y ahora. Nada se lleva. Y Pedro se gozaba, alababa al Señor porque le esperaba una herencia eterna. Y también alababa al Señor porque le esperaban también recompensas eternas. Dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la tercera etapa de la salvación. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, cuando estemos ya en la presencia de Dios con una naturaleza diferente a la que tenemos ahora, con una naturaleza perfecta, semejante a la de Cristo, y recibiremos las recompensas eternas por lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Ahora, había razones por las cuales se gozaba el creyente. Leemos todo este capítulo 1 y nos vemos que constantemente habla acerca de este gozo y que lo relaciona con la salvación. Y por lo mismo también como cristianos podemos ver que las pruebas que padecemos tienen esa misma relación con la eternidad, con nuestra salvación, pero las cosas que nos esperan para la eternidad. Entonces, podemos ver aquí en este capítulo 1, en el versículo 6, como primer punto, cómo los cristianos podemos padecer aflicciones. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, el gozo y la alegría es algo que viene de una manera natural cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo. Es algo que sucede porque hay una nueva vida. Yo recuerdo cuando me convertí, el gran gozo que sentía, el haber descubierto el sentido y el propósito de esta vida, porque lo entendí a través de la Escritura. El propósito de esta vida es dónde vas a pasar la eternidad, qué vas a decidir en cuanto a tu eternidad. Y ya una vez que arreglaste tu comunión con Dios y tu eternidad, entonces hay un gozo en que hay un sentido por el cual vivir. Entiendo por qué es que yo vine al mundo, por qué es que vine a la vida, por qué es que Dios me dio vida y por qué es que Dios quiere preservarme esta vida. Ya lo conocí, ahora te quiero servir en gratitud por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y entonces empezamos a gozarnos y alegrarnos en nuestra nueva vida, porque además entiendes el sentido de por qué es que vives como vives y cómo la solución a tus conflictos se encuentran en vivir conforme a la palabra, sometido a Cristo. Esa es la clave. Cuando Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, en Santiago 1:22, entendemos entonces cómo es que si ya sometiste tu vida a Cristo, no eres un oidor olvidadizo, no, eres un hacedor. Pones en práctica la palabra y como les decía en un principio, dependes del Espíritu, le pides al Espíritu que obre eso en tu vida. ¿Te caracterizaba tu vida por ser un gritón desenfrenado? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Imagínate el poner en práctica estos principios de Dios, abandonar todas estas cosas que arruinan nuestras relaciones y poder perdonar. Esto te libera de un montón de cosas, resentimientos, iras, enojos con las personas. ¿Por qué? Porque has podido perdonar y como les decía en ocasiones anteriores, cuando tú ahora vives en Cristo y tienes la capacidad de perdonar en el poder de su Espíritu las imperfecciones de los demás, ¿qué te queda de los demás? Si ya quitaste las imperfecciones, si ya perdonaste las imperfecciones, te quedan sus virtudes. Y entonces puedes amar a alguien que admiras. Puedes amar a una persona que admira sus virtudes, lo que es,
y lo que no te gusta de esa persona, lo perdonas. Lo entregas a las manos del Señor. Sabes que el Señor va a seguir trabajando en esa persona como está trabajando en ti. Y entonces tu vida es transformada y te regocijas en esto. Por eso la alegría, el gozo es común en la vida de un creyente. Sin embargo, las pruebas producen muchas veces desaliento. ¿Por qué? Porque ya viene una prueba y luego al rato viene otra y ya se arregla esta y viene otra y se arregla y viene otra y nunca se acaban. ¿Y por qué, Señor, permites que yo tenga estas pruebas? Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el versículo, si es necesario, tienes pruebas, es porque las necesitas. Las necesitamos. Porque esas pulen nuestro carácter en Cristo. Nos hacen más semejantes a Cristo. Entonces, lejos de causarnos desaliento, nos gozamos cuando pasamos por esas diversas pruebas, como dice Santiago. Hay gozo en la vida del creyente, aún en esas condiciones. Y especialmente aquí nos dice, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo. Son temporales. Las pruebas no te las vas a llevar a la eternidad, tenlo por seguro. Pero tú dirás, entonces, ¿qué tan temporales? Bueno, algunas son más temporales, más cortitas que otras, pero cada una es necesaria para la edificación de mi vida en Cristo y en mis relaciones con los demás. Son necesarias, pero son por un breve tiempo, son por poco tiempo. Algunos pensaban que al venir a la fe en Cristo Jesús, con haber dado ese paso, ya los problemas se acababan ahí, ya se habían solucionado. Hay algunos que han puesto en cartelones que dice, Cristo es la solución a tus problemas. ¿Sí? Y es cierto. En otros decía, Cristo es la respuesta. Y en una ocasión alguien le puso ahí abajo, ¿y cuál es la pregunta? A cualquier pregunta. A cualquier pregunta. Formúlatela. ¿Existe solución en el matrimonio? Cristo es la respuesta. ¿Cómo puedo educar a mis hijos? Cristo es la respuesta. ¿Cómo puedo tener éxito en mi empresa? Cristo es la respuesta. Etcétera. Cristo es la respuesta. ¿Habrá alguna vez que habrá un gobierno justo? Cristo es la respuesta. En el milenio. En todo encontramos la respuesta en el Señor. Aunque creen algunos que en Cristo ya se habían solucionado todos los problemas y ya no iban a padecer ningún problema en su vida, creían que el tren del Evangelio era el tren de la abundancia. Y así en muchos casos te lo tratan de aparentar, ¿verdad? Una persona que no tiene una correcta salvación caen en ese engaño, porque eso es lo que buscan. Su abundancia personal, su riqueza personal, su gloria personal. Alguien que realmente ha rendido su voluntad a Cristo no busca su propia gloria, busca la de Dios. Busca la de Cristo en todo lo que es y hace. Y ahí encuentra su verdadero gozo y deleite. En hacerlo todo para el Señor. Pero ¿en dónde está enfocada tu vista? Escuchaba de una persona que decía, es como cuando vas en un tren. Me tocó estar con mi consuegro allá en Perú, dando unas pláticas, y de ahí aprovechamos para hacer un paseo. Un paseo en un tren muy bonito, que de este lado se veían a veces algunos paisajes y de repente se atravesaba una gran montaña. ¿Y qué haces cuando ves una gran montaña? Todo oscuro y todo piedra. Y por acá tienes unos enormes ríos, hermosos ríos que tenían algunas rocas y se veían cómo continuaban su curso y hacían una espuma en esos lugares y hermosos paisajes. ¿Qué haces? ¿Qué escoges? ¿Ves esto o ves esto? Pues automáticamente la vista cambia y te deleitas en esos paisajes, ¿verdad? Porque de este lado se veían unas montañas con nieve. Se veía precioso, pero después llegaba al cerro y por acá se veían, un viaje hermoso. Pero ¿tú crees que muchos deciden mejor, en lugar de ver esos hermosos paisajes, quedarse viendo a la piedra ahí todo oscuro? Porque su visión está ahí. Dios quiere cambiar tu visión. Pablo dice que se gozaba en esto, en la herencia incorruptible.
que le esperaba, en las recompensas eternas, en la esperanza viva. Estos eran los hermosos paisajes que él contemplaba en su vida. Y a pesar de la persecución, él se deleitaba en todo esto. Así es, en realidad, nosotros somos atribulados. Aunque ahora sí es necesario tengáis que ser atribulados en diversas pruebas. Nosotros somos atribulados y padecemos tribulaciones de varias formas. Ahorita tenemos padeciendo a nuestros amados hermanos don Pedro, doña Tina y algunos de sus hijos que están pasando por el COVID. Ellos están pasando por una enfermedad, están pasando por una prueba, pero no solamente ellos están pasando por la prueba. Nosotros también pasamos por esta prueba, como nos pasó con don Byron, Olguita, Rodrigo, que pasaron también por esta prueba y la aprobaron y la pasaron bien. Y se gozan ellos por haber visto la mano de Dios, pero también nosotros nos gozamos como iglesia. Ahora ellos están pasando por esta prueba y ahorita está en lo duro la etapa. Pues estamos orando también por ellos y sabemos que Dios los puede liberar y que ellos puedan gozarse en el Señor al ver su liberación y nosotros nos gozaremos con ellos. Pero las enfermedades son parte de este mundo caído, ¿sí? Son parte de la maldad también, ¿sí? Porque según lo que develaron de algunos archivos de correos de Fauci, se descubrió que sí es un virus creado, no es un virus que evolucionó. Pero independientemente sea creado o que evolucionó, si Dios lo permitió, es porque Él quería que pasáramos por esta prueba. Y nosotros al pasar por esta prueba, por estas enfermedades, aprovechamos la oportunidad para ver ese poder de Dios en cada una de nuestras vidas. En los que están enfermos para sanarlos, en los que no para preservarnos, pero dependemos del Señor y nos gozamos en el Señor aún en esas pruebas. Algunos están padeciendo problemas económicos por los diferentes confinamientos que hemos llegado a tener. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar ante estos confinamientos? Angustiarnos y encerrarnos en nosotros y ver de qué manera solucionar los problemas por nosotros mismos. Esta es la desesperación en la que vive mucha gente que no conoce a Dios. Pero si tú ya conociste a Cristo, tú sabes que Él se encarga de cuidar tu vida proveyendo a tus necesidades. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En una ocasión me invitaron a un club para para comer ahí, y de repente estábamos comiendo ya en la sobremesa, y vemos cómo llegan unos zanates, ¿le llaman? ¿No es lo mismo que cuervos? No, ¿verdad? Son diferentes. ¿Sí? Bueno, pues llegan estos zanates y así como llegan a la mesa, con el pico agarran el paquete de galletas, se lo llevan al techo y con el pico abrieron el paquete de galletas, se las comieron y todavía llegan y me pidieron un poco de refresco. No, no es cierto. Solo faltaba, ¿verdad? Ni lo necesitan pedir, ahí los que sobran van y pican y toman. No se preocupan, para ellos eso no es ningún problema. Pero Dios dice, ¿no valéis vosotros más, hombres de poca fe? Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Como hijos de Dios, le pedimos a Dios que provea nuestras necesidades. Pero en esto también buscamos su gloria. Que mis hijos o que mis vecinos o las personas que yo quiero alcanzar con el Evangelio puedan ver tu mano, Señor, tus cuidados por tus hijos, tu provisión para tus hijos, y que puedan ser abiertos sus corazones a tu Evangelio. Hay ese gozo y ese deseo en el corazón del creyente. A veces nos afligen nuestros hijos. De repente nuestros hijos no son creyentes y oramos por su salvación. Tenemos aflicciones y pasamos por pruebas porque queremos que ellos vengan al conocimiento de Cristo. O están pasando por alguna necesidad también. O nos piden orientación. Yo recuerdo un joven que llegó con su papá y le dijo, papá,
yo te quiero pedir que me ayudes a escoger a la mujer con la cual me vaya a casar. ¿Sabes qué fue eso? Él sintió un gran paquete, ¿verdad? Que se le vino encima. ¿Y qué hizo este papá, un hombre piadoso? Se puso a orar. Le pidió a Dios sabiduría. ¿Y en dónde encontró la sabiduría? En la palabra de Dios. No hay mejor sabiduría. Y el hijo le llevaba una y otra, y el papá, tache. Esa no. Hasta que finalmente llega la que sí, ¿verdad? Esa sí. Dice, ay papá, ¿por qué Micaela sí y Petra no, ni Fabiola, ni...? Porque en ella vi un corazón de siervo. No hay un corazón de siervo en alguien que no se ha convertido a Cristo. ¿Y qué lo viste, papá? Pues que vino acá, lavó la casa, limpió la ropa, trapeó, planchó. Señora, déjeme lavar los trastes. No, oye, no, tú eres nuestra invitada. No, señora, permítame. Y se fue. Y se veía que se quería casar la chava. Lo malo es que he platicado esto y han habido chicas que se ponen a hacer lo mismo, ¿verdad? Y ya después que se casan, se acabó el encanto. Pero vamos a lo que voy, es que el padre dio en el blanco, es un matrimonio firme, sólido, sirviendo al Señor también. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos pruebas, enfrentamos pruebas, y aún en estos casos nosotros podemos descansar en Dios y encontramos la respuesta de Dios a través de su palabra. A través de su palabra. Tenemos problemas a veces porque gente que quedó sin trabajo, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando son hijos de Dios, mira, el trabajo son solicitados, abunda quien los solicite, porque han manifestado un testimonio de integridad, han manifestado un testimonio de diligencia, de hacer bien las cosas, de hacerlas como para el Señor, etc. En mi caso, la chica que nos ayuda en la casa le dio coronavirus. No se me acerquen mucho, por favor. No es cierto. Ya hace muchas semanas. Y resulta que pasaron 2 semanas y pues claro, como no iba ella, se me había pasado darle su sueldo. Y me acordé y dije, ay no, pobre, ha de estar en necesidad. Y le digo, mándame a alguien para que le dé lo que te corresponde las 2 semanas que han pasado. No, señor, pero no he ido a trabajar. No, pero tú has estado enferma y queremos cubrir tu enfermedad. Y le mandé el dinero. Pero es una chica diligente, es una chica en Cristo, es una chica que para nosotros es una gran bendición de Dios. De repente yo estoy a punto de echarme el taco y llega y me dice, le hace falta salir. Digo, por decir algo, ¿verdad? Siempre atenta, siempre trabajando, no. ¿Tú crees que por la enfermedad la voy a dejar perder? No, hombre. Pero esto es lo que pasa con los creyentes. ¿Tienes aflicción? Pídele a Dios que te provea tu trabajo. ¿Tienes problemas con tus trabajadores? Pídele a Dios que te dé amor y compasión por ellos. Porque ¿sabes por qué es así la gente? Porque no conoce a Cristo. Claro que tampoco puedes torcer la mano para que lo conozcan y se conviertan. No, pero sí puedes presentarles el Evangelio tú mismo como testimonio y a través de esto atraerlos al Señor, y estamos haciendo su obra. Recordemos lo que dice en Juan capítulo 16, vamos a leerlo, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, este mundo es caído. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque vamos a servir a Dios en este mundo. Y en el mundo vamos a tener aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos la victoria. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15, 57.
Es en Él que podemos tener la victoria ante estas aflicciones, ante estas pruebas, ante estas angustias que nosotros padecemos. Y ten en cuenta algo muy importante. Todas las promesas que encontramos en la palabra del Señor son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas tienen cumplimiento. 2 Corintios 1:20. Todas tienen cumplimiento. Porque Dios nunca cambia. Vamos a leer lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y nos damos cuenta que Dios dice en su palabra que Él nunca cambia. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podemos tener entonces nosotros esa confianza, ¿verdad? Entonces, como creyentes, podemos ser afligidos en diversas pruebas. Pero también como creyentes, podemos ver cómo esas pruebas son llevadas a cabo por medio de Cristo. Vamos a leer en el versículo 7, que las pruebas son relacionadas en cuanto a la fe. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los creyentes, los cristianos, padecemos pruebas relacionadas con nuestra fe. Sí. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Pedro sabía muy bien esto. Cuando se le acerca el Señor Jesucristo y le mencionó acerca de su muerte en la cruz, acababan de tener un gran momento con Él. Acababan de tener un diálogo entre, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues entonces ellos le expresaron lo que habían escuchado por ahí. Algunos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, como vocero de los otros apóstoles, recordando todo lo que habían vivido con él, porque fueron sus cercanos, multiplicación de panes, muertos resucitados, caminando sobre las aguas, reprendiendo al viento y al mar, resucitando muertos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se había visto esto? Ahora, ¿quién más ha hecho eso? Yo en una ocasión escuché de un personaje religioso que le dijo a su congregación, ¿creen que yo soy capaz de caminar por las aguas? Y todos en la congregación, sí, pues cualquiera puede caminar, nada más que luego uno se hunde. No, caminar sin hundirme. Todos, sí, nos vemos mañana en el río tal, y lo citó en un río. Llega toda la multitud a ese río y ¿cuántos creen que puedo caminar sobre esas aguas? Y todo el mundo levantaron la mano. Todos, sí. Entonces lo importante para mí es su fe. Ya no es necesario caminar por las aguas. Así hasta yo. Abundan los timadores, ¿verdad? Pero Cristo no fue así. Y ellos le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Lo mismo que dijo Marta cuando murió su hermano Lázaro y tuvo su diálogo con Jesús. ¿Tu hermano resucitará? Sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y después de haber dado este testimonio, Jesucristo le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Sabes qué dijo aquí? Un juego de palabras con roca
y con piedra. Sí, tú eres Petra, Petros, una piedrecita. Y sobre esta Petra o esta roca, que es Él mismo, edificaré mi iglesia. Por eso leemos en Efesios 2:20, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. ¿Sí? La iglesia es construida, edificada a través de Cristo. Y Él nunca falla. Y todos nosotros somos piedras que formamos el templo de Cristo. ¿Sí? Pero entonces, después de haber pasado esta experiencia y haberle dicho esto, le dice, me van a atormentar, voy a sufrir azotes, voy a morir en una cruz, voy a tener una muerte de cruz, pero al tercer día resucitaré. Y él, si apenas te estamos saboreando, ¿cómo es que te vas a ir? No, esta sería una prueba insoportable. Señor, jamás te suceda esto. Sin darse cuenta que esta era la intención del diablo, ¿no? Y Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque estás haciendo el papel del diablo, lo que el diablo quería que yo hiciera, que rechazara el sacrificio. Algo así como pasó con la mujer de Lot, cuando le dice, ya maldice a Dios y muérete. Era precisamente lo que quería Satanás que hiciera Job. Que le dijo, él te adora porque le has dado salud, pero vas a ver si le quitas la salud, cómo no va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Hizo el papel del diablo. Fue sometido a una gran prueba. Cristo, Jesús, le advirtió que iba a padecer por causa de él, que iban a padecer persecución. Y ahí tenemos a Pedro, pero ya transformado, cuando Cristo murió y resucitó y se aparece a ellos, y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí ya con la presencia de Dios, era otro Pedro completamente diferente. Y entonces empieza a hablarle a todo el mundo acerca de que Cristo era el Mesías. Y entonces lo atrapan y lo meten a prisión, persecución. Ya habían matado a Jacobo. ¿Por qué? Por su fe. Y el que seguía era Pedro. ¿Y por qué? Por su fe. Y lo tenían bien agarrado, amarrado, custodiado con varios grupos de soldados. Y de repente se aparece el Señor, lo despierta, se le caen las cadenas como si fueran cuerdas, y se le abren las puertas solas, y sale, y de repente se desaparece el ángel. Dios lo liberó. Pero podría haber dicho Pedro, ya, entonces, ya las puedo, nadie puede contra mí. No, padeció persecución de muchas maneras. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo fue encarcelado en muchas ocasiones. Y también injustamente. En ocasiones fue apedreado y dado por muerto. En ocasiones fue azotado. Y todo por causa de su fe. Y a veces cualquier cosita que nos viene, nos sentimos atribulados. Nos sentimos que no vamos a poder soportar. Esa es verdadera persecución. Y mucha gente ha muerto a causa de su fe. Esteban, lo apedrearon por causa de su fe. No soportaron que él les hablaba acerca de cómo eran ellos. Los desenmascaró a través de la historia que ellos mismos conocían. Y les hizo ver que ellos eran los culpables de haber matado al Mesías. No soportaron más y lo apedrearon. El primer mártir. Jacobo, Santiago, ¿y qué diremos del Antiguo Testamento? También padecieron por su fe. 3 hombres dispuestos a no inclinarse ante una estatua, porque solamente ante Dios se podían inclinar. Y órale, al horno de fuego. ¿Y qué pasó ahí? Dios los guardó porque quería honrar esa fe. Daniel, al foso de los leones. Y pasó la noche con los leones. Yo no aguanto ni una noche con mis mascotas, pero bueno.
No sé cómo olía ese lugar, ¿verdad? Y Dios envió su ángel y mantuvo a los leones con el hocico cerrado. Nadie le hizo daño. Y cuando echaron a los enemigos, todavía ni llegaban a tocar tierra cuando ya estaban siendo devorados. O sea que no era que porque estaban bien alimentados, no los mantenían así. Y Dios lo guardó. Los creyentes durante siglos han sido testigos fieles del poder de Dios en sus vidas. Leemos ahí en Hebreos el 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El capítulo 11 menciona a los héroes de la fe. Y nosotros tenemos esa nube de testimonios que nos invitan a caminar como ellos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y con el poder de Dios, correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, hasta que nos lleve a su gloria eterna. Todos ellos padecieron, sí, por causa de su fe. Pasaron por pruebas, sí, pero salieron fortalecidos en su fe. Que las que nosotros estamos enfrentando también lleven ese propósito, culminen en eso, que seamos también fortalecidos por Dios en nuestra fe. Porque finalmente vemos en el versículo 8 cómo los creyentes experimentamos el triunfo sobre las pruebas por medio de Cristo. Dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto, ¿verdad? Nuestras pruebas tienen como propósito también perfeccionarnos a través de la fe. A través de la fe. Dios quiere perfeccionar tu vida. Dios quiere hacerte cada día más semejante a su Hijo. Ese es el propósito, perfeccionarnos. Nosotros nos vemos, y me pasó en una ocasión que conocí a una pareja de misioneros, y la actitud de la esposa, yo estaba recién desempacado de la carne y acababa de llegar a una nueva vida en Cristo, y cuando vi la relación de estas personas me impactó muchísimo. Entonces, cuando yo comento esto con la persona que me estaba guiando en Cristo, me decía, mira, pero esta no ha sido la persona de siempre, ¿eh? Esta es una persona que ha permitido que Cristo obre en su vida durante tantos tiempos. Ahí me mencionó la cantidad de años, ¿verdad? Entonces, yo pude ver que es así como Dios obra en cada creyente. Que el paso de los años no sea un paso en vano, sino que cada vez nos veamos más semejantes a Cristo. Esa es la idea del Señor. Y quizás tú impactarás a alguien que apenas viene en la fe, o a alguien que ni siquiera ha conocido a Cristo, pero es impactado porque ve tu testimonio que reflejas a Jesús. Nuestras pruebas tienen el propósito de perfeccionarnos mediante esa fe. O sea, la fe es probada. Y como hijos de Dios, nosotros nos gozamos en ver cómo obra en esas pruebas porque experimentamos su gracia y su poder. ¿Sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es perfeccionada como oro. ¿Cómo? ¿Cómo es perfeccionado el oro? Con fuego. Con fuego. El fuego de la prueba nos perfecciona y quita las impurezas, haciéndonos cada vez más semejantes a Él.
Y en su venida, en su segunda venida, se va a manifestar los que eran de una fe auténtica. Seremos arrebatados juntamente con Él. Pero ahí será algo que será evidente ante toda la gente. Las victorias de la fe glorifican a Cristo. Cada victoria de la fe no te glorifican a ti. ¿A quién ven? Ven a Jesús. ¿Tienes algún problema? Te ven orando, te ven dependiendo del Señor. Tus hijos ven que estás confiando en el Señor y de repente ven la provisión, se regocijan porque ven que Cristo proveyó a su Padre. Estás manifestándoles a Jesús y las victorias de la fe glorifican a Cristo, glorifican a Jesús. ¿No te regocijas con esto? ¿No quieres ser parte de los que traen esa gloria y honra al Señor? Al saber que todas las pruebas son temporales, pero que las recompensas que Dios tiene por tu fidelidad, esas son eternas. Aunque no lo veamos, dice aquí, nos gozamos aunque no lo veamos, ¿sí? Aunque no lo veamos, el Salvador está acompañándonos en cada prueba. No temas porque yo estoy contigo, dice en Isaías 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, en toda prueba, cualquiera que sea, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, la diestra del poder de Dios. Ahí está, con nosotros, aunque no lo veamos. Nunca nos va a dejar. Si leemos ahí en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En las pruebas está contigo, acompañándote. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No lo ves, pero está contigo. No lo ves, pero te acompaña. Y su gracia es suficiente para pasar la prueba. Por eso Pablo decía en el capítulo 12 de 2 de Corintios, el versículo 9, Segunda de Corintios 12:9, dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Yo voy a estar perfeccionándote y manifestándome a través de ti. Entonces, ¿estás pasando por alguna prueba? Ten en cuenta que Dios nunca te va a dejar y Él te va a estar acompañando, enriqueciendo tu fe y llevándote cada vez más cerca de Él y haciéndote cada vez más semejante a Él. Decía una persona que había se me fue este lugar. Por ahí, por Inglaterra, creo que es una isla. ¿Mandé? Escocés. Gracias. Un escocés que él iba a viajar a América para probar una mejor fortuna para él y para su familia. Y había hecho un ahorro que le alcanzaría para hacer el viaje y poder comprar algunas galletas y queso para poder comer durante ese viaje que probablemente duraría un par de semanas y llegar con un poco de dinero para iniciar su aventura de trabajo.
Entonces él dice que ya iba en el barco y pues consumiendo sus galletitas saladas con queso, pues llega un momento donde, ¿qué desayunar? Galletitas saladas con queso. Y de almorzar, igual. Y de cenar, igual. Llega un momento donde ya no aguantas tanto. Y más cuando la humedad le hizo que se desmoronara un poco la galletita y ya el queso se endureciera y ya no le sabía igual, ¿verdad? Total que después de una semana ya no aguantaba el hambre y dijo, por lo menos me voy a echar una buena comida, aunque me cueste todo el dinero que traigo, y así con eso aguantar la semana que falta. Y así le hizo. Pidió lo mejor que pudo y comió hasta llegar a lo más de su capacidad. Y entonces le dice al mesero, por favor, tráigame el recibo. Disculpe, señor, pero no hay recibo. Toda la comida está incluida en su boleto. Aquel hombre padeciendo de hambre y todo estaba incluido en el boleto. ¿Cuántos creyentes son de galletas y queso? Cuando todo lo que necesitamos, dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No te afanes ante las pruebas, gózate ante las pruebas y disfruta del poder de Dios. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado de poder estudiar tu bendita palabra y ver cómo las pruebas son parte de lo que tú tienes planeado para nosotros. Afligirnos a través de diversas pruebas para pulir nuestros corazones, nuestro testimonio, para pulir nuestra fe, para hacernos más semejantes a Cristo y para glorificarte tú, Señor, por medio de cada prueba, al llevarnos de victoria en victoria. Te alabamos por esta lección, Señor, y te pedimos que tú fortalezcas la vida de don Pedro, doña Tina, de Maribel, de Daniel, de Ruth, que cuides de cada uno de ellos y que a través de ver la salud que tú les des, sean conquistados sus corazones. Los que son salvos, gozándose en perfeccionarse cada vez más semejantes a Cristo. Los que no, en voltear a ti, Señor, y buscar tu gloriosa salvación. Te pedimos que este mismo propósito se lleve a cabo en esta población, en Guatemala y en el mundo. Que la razón por la cual tú permitiste esta prueba en la humanidad se lleve a cabo tus propósitos eternos, Señor. Te agradecemos por la bendición que nos das de confiar en ti. Te pedimos que nos sigas guardando ante esta pandemia y también que sigas proveyendo a las necesidades de cada uno de nosotros tan fielmente como lo has hecho hasta ahora. Y líbranos de ser creyentes de galletas y quesos, que podamos disfrutar de toda tu comunión, tu gracia, tu poder, tu compañía y tu perfección al perfeccionarnos a través de ellas. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.